Luis Harvey es un profesional en expansión. Te damos la bienvenida, Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. En algún momento de tu carrera, platícanos algo que te haya influenciado para comenzar a emprender, ya sea Nexus Capital o cualquiera de las empresas que hayas creado, o que te haya motivado a ayudar a más compañías a establecerse y a crecer. De dónde nació ese deseo? Mira, una persona que, a mí el que me dio la idea, en realidad, de levantar un fondo de capital privado para México, en la época, cuando a mí se me ocurrió en un tiempo, obviamente te tardas en madurar las ideas y hacer las cosas, eh, había un cuate que se llama Pedro Pablo Kuczynski, que todo el mundo lo conoce ahora porque fue presidente de Perú, y luego lo acaban de correr hace poco, pero es un tipo muy inteligente, que él trabajaba en una casa bolsa de Estados Unidos que se llamaba First Boston, y él fue la persona que hizo el primer fondo de capital privado enfocado en Latinoamérica, desde Estados Unidos. Entonces yo vi ese fondo y dije, oye, ¿sabes qué? Esto hace sentido, lo que le falta a México es capital para las empresas, el mercado de valores, la verdad es que pues no, para empresas chicas es complicado. Entonces, hacía sentido pensar en que un fondo de capital privado pudiera apoyar a empresas en México. Entonces fue cuando se me ocurrió echar a andar esto. En ese tiempo llegó un fondo americano, ay, ¿cómo se llamaban estos cuates? Se me olvidó. Ahorita me acuerdo. Llegó un fondo americano, un fondo de Texas, que trajo $100 millones a México, los invirtió y lo hizo muy, muy mal. Dejó muy mal sabor de boca. Y después hay un fondo muy famoso en el mundo que se llama Advent International. Ellos levantaron en 1997 el primer fondo de capital privado para México. Y luego yo llegué y levanté el mío en 98. Entonces, pero Pablo Kuczynski en ese sentido es el que me dio la idea, ¿no? Viéndolo en los periódicos, ¿no? Y luego, en su momento también yo había platicado mucho con un profesor mío, no era mi profesor, fue mi jefe un tiempo. Yo trabajé un tiempo en la Secretaría de Hacienda mientras estudiaba en el ITAM. Trabajé con un cuate que se llama Juan Manuel Pérez Porrúa, un, un cuate que ha trabajado muchísimo tiempo en Banco de México, muy, muy, muy inteligente, que siempre platicamos de que tenía que haber una manera de que hubiera capital para las empresas en México. Entonces fueron las dos personas o sea, como que la idea, que te hacen tener la idea y para luego irla desarrollando hasta finalmente ejecutarlo. Excelente, muy bien. Oye, ¿y algunos libros que te hayan influenciado en tu carrera como empresario? Mira, yo creo que el más importante para mí es uno de los primeros libros que escribió Warren Buffett, que pues, Warren Buffett, como todo el mundo sabe, pues, es un cuate que hecho su vida es invertir en empresas. Nunca ha tenido un control de una empresa, pero ha invertido en empresas, ¿sí? Y es sumamente exitoso. Hay un libro de él que se llama Warren Buffett on Business, Principles from the Sage of Omaha. Es uno de los primeros libros que él hizo. Él te habla de cómo empezó su empresa, que se llama Berkshire Hathaway, cómo le empezó, con qué gente, y cuáles son y sus principios de cómo invertir. Yo creo que es un libro que a la gente es importante que la lea. Cualquier persona que quiera ser un emprendedor lo tiene que leer, porque, digo, independientemente de que de Warren Buffett es uno de los más exitosos del mundo, la manera como lo hace lo explica cómo empezó. Yo creo que es muy interesante para que la gente en este segmento del emprendedurismo se empiece a dar cuenta de cómo pueden hacer las cosas, ¿no? Y cómo alguien que lo hizo muy bien lo hizo en el tiempo también, ¿no? Yo creo que ese libro es de lo más importante que pueden leer. Luego, otros libros que yo creo que es importante, agárrense, eh, en la mayoría de las universidades, quizá el que empezó con esto era Harvard, pero luego muchos otros los siguieron. Los casos prácticos que te ponen, pues todos son buenos porque estás viendo una historia real, una historia de una empresa que agarraron y lo pusieron como un caso, ¿no? Y estás viendo la película de lo que pasó en una empresa, te pones a analizarlo, a tratar de ver cómo resolverlo, y luego ves cómo se resolvió, o cómo no se resolvió, y si tronaron o no tronaron. Pero yo creo que ese tipo de cosas, hay muchísimos de esos.
son casos prácticos, que yo creo que sumamente digeribles, entendibles para que la gente vaya tomando ideas y formándose una experiencia, ¿no? Claro que sí, perfecto. Vamos a platicar un poquito acerca de emprendimiento en general. ¿Cuál sería tu definición, la definición de Luis Harvey de emprendimiento? Todo ser humano, o sea, tú cuando vas caminando en las calles, en cualquier ciudad del mundo, ves una serie de negocios, de cosas que a alguien se le ocurrió y lo echó a andar. O sea, es lo más natural que hay. Entonces, es el arriesgarse para hacer algo que genere un producto o un servicio que te dé para vivir. Entonces, pues es así de simple, ¿no? Digo, y el changarro de la esquina o Ford Motor Company, pues es lo mismo, todo empezó como un emprendimiento, ¿no? Entonces yo creo que al final del día es la evolución natural de cómo el ser humano agarra y empieza a tratar de subsistir. Y bueno, que se convierte en un negocio y que haga mucho dinero, eso es adicional. Pero básicamente eso es lo que es el emprendedurismo, es crear algo de cero, crear algo nuevo y hacer que funcione. Excelente, muchas gracias. ¿Y qué características debe de tener un emprendedor? Tiene que ser sumamente tenaz, tiene que estar dispuesto a fallar, a fracasar muchas veces, tiene que ser arriesgado, si no es arriesgado pues nunca lo va a poder hacer, y tiene que ser muy comprometido y dedicado en su tiempo, porque cuando empiezas algo, pues ya no hay tiempo libre, ¿no? Tienes que hacerlo. Y pues no es de que, oye, mañana no trabajo. No, pues sí, tienes que trabajar porque pues, a lo mejor tienes que trabajar, ¿no? Oye, si tuviste la suerte de que lo que hagas te permite tener cierto tiempo libre, qué maravilla. Pero ves que no, porque los negocios los echas a andar y cuando se echan a andar, pues siguen, ¿no? Entonces, pero sí, esas son básicamente, ¿no? Y tiene que ser gente honesta, también tiene que ser gente honesta, porque si no es honesta, no. Claro. ¿Y cuántas veces consideras que un emprendedor se cae para después tener éxito? Mira, si tú ves que más o menos el 95% de las empresas que se forman a los 5 a los 5 años después ya quebraron, entonces, pues la gran mayoría de la gente va a hacer varias cosas hasta que alguna de las ideas que tuvo le funciona, ¿no? Entonces, es un tema de no cansarse o de no desesperarse. O sea, las buenas ideas, tú puedes tener una gran idea, pero a lo mejor no funciona. Pues, si esa no funciona, pues se vendrá otra, ¿no? Pero sí tienes que tener paciencia, ¿no? Exacto. Y respecto a eso, ¿cuáles crees que son los elementos que fallan en las empresas y por esa razón no duran más de 5 años? Yo creo que hay varios elementos. Número uno es que la gente tiene que tener perfectamente analizado lo que quiere hacer. El producto o servicio que quiere hacer tiene que tener perfectamente claro quién más lo hace, dónde lo hace, cómo lo hace, con qué costos. O sea, tiene que tener claramente analizada la industria y tiene que tener claramente analizada la competencia. Si no tienes analizado a tus competidores, pues te pueden rebasar por la derecha, ¿no? Y tienes que estar vigilando lo que otros hagan. Pero parte importante de echar a andar un negocio, si lo vas a echar a andar, tienes que ver cómo lo vas a hacer para tratar de que el tuyo sea el mejor. Y si no el mejor, el que pueda competir contra el mejor. Entonces hay mucha gente que se lanza sin el análisis previo para poder realmente aventarse al ruedo. Y eso hace que mucha gente truene muy rápido, ¿no? Hay otros casos en los que, bueno, pues de modo te tocan crisis, ¿no? Estamos viviendo ahorita una, ¿no? Y ahí pues podrás ser el mejor del mundo, a lo mejor te va a llevar la fregada porque no, ni modo, se cayeron los mercados. Hay otros casos en los que hay disrupciones de activos, de precios, de materias primas. O sea tienes que analizar una cosa, pero lo que sí tienes que tener muy claro en cualquier negocio, es cuáles son los factores que pueden tronar tu negocio muy rápido. En cada negocio siempre hay 3, 4 o 5 variables que si se van en tu contra vas a tronar. Y las tienes que tener perfectamente identificadas y perfectamente analizadas
Y tienes que tener el plan para si una variable va en tu contra, ¿qué vas a hacer al respecto, no? Que si es el tipo de cambio, o que si es el costo de una materia prima, o si dependes de un solo cliente y el cliente se le va mal, o si dependes de permisos de gobierno. O sea, tienes que tener bien claro ese tipo de variables. Por eso los riesgos, eso es un análisis de riesgos que tienes que tener perfectamente hecho, sabiendo perfectamente los riesgos que tu negocio corre, y si las variables van en tu contra, tienes que tener perfectamente claro cuál es el plan de acción. Oye, y a lo mejor no hay plan de acción si se juntan 2 o 3 variables en tu contra, no hay plan de acción ni modo, pero tienes bien identificado qué es lo que tienes que hacer en todos los casos, ¿no? Y eso te va a limitar la probabilidad de que truene, ¿no? Claro, tener un escenario de qué sería lo peor que pueda pasar con cada una de estas variables para estar preparado. Y un plan de acción ante cada una, ¿no? Excelente. Muy Por bien. eso por eso lo tienes que tener antes de empezar el negocio. Antes de arrancar. Sería un Sí, prerequisito para el sí, emprendedor. sí, porque es parte de decidir si lo haces o no, ¿no? O sea, hay variables que tú no puedes controlar, pero que sabes que van a pasar. O sea, a mí sí me dicen, el tipo de cambio va a estar, el tipo de cambio se va a regresar a 10 pesos. Pues no, ya no. Si mi negocio depende del tipo de cambio, se regresa a 10 pesos, pues mejor no hago el negocio, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, cuando estás haciendo esos análisis, tienes que decir, oye, resulta que necesito ciertas autorizaciones de gobierno. Oye, pues el gobierno, la política del gobierno es otra. Hoy, y no va a cambiar en 6 años. Pues en esos 6 años, pues ese negocio no lo puedes echar a andar en esos 6 años. Tienes que esperar a que venga un gobierno que tenga otras políticas, ¿no? Entonces, por eso ese es el análisis de los riesgos y de las variables que tienes que hacer en cuanto a lo que tiene que ver con el negocio que estás haciendo, para ver si es el momento de echarlo a andar, o si tienes que cambiar el diseño de negocio que quieres hacer o el producto que quieres vender. A lo mejor tienes que hacer otra cosa para que esas variables que en ese momento en particular te afectan, pues no te truenen, porque te van a tronar, ¿no? Exacto. Y digo, estamos en una situación difícil actualmente con mucha incertidumbre, pero ¿cómo crees que ha cambiado el emprendimiento en México aquí en los últimos años, en los últimos 20, 30 años? Yo creo que los jóvenes en México siempre han sido sumamente emprendedores, pero la verdad es que la mayoría de los emprendedores de hoy están mucho mejor preparados. Yo creo que los jóvenes, o sea, las instituciones educativas en México, tanto públicas como privadas, han mejorado. Están sacando gente mucho mejor preparada. Eh, la cantidad de gente que habla inglés se ha incrementado de manera muy importante. Yo creo que al final del día, si quieres hacer un negocio de verdad, que crezca y sea grande, pues si no hables inglés, mejor ni lo empieces, porque tienes que analizar la competencia de todo el resto del mundo para ver si tu negocio tiene futuro. Entonces, eh, pero afortunadamente yo creo que la gente está mucho mejor preparada, y eso ha hecho que uno, están mejor preparados; dos, están mucho mejor informados. Con las herramientas que tenemos hoy, pueden ver lo que está pasando en todo el mundo mucho más fácil. Y entonces, todo ese análisis de que estábamos hablando hace ratito, lo pueden hacer de una manera mucho más fácil. Antes era imposible analizar lo que está pasando en cualquier otro lugar del mundo. Hoy es sumamente fácil. Hoy puedes ver los ejemplos, hoy puedes ver en qué metieron la pata en otros lugares, ¿sí? Y eso todo te ayuda. Es un aprendizaje que te ayuda para tú ir refinando lo que vas a hacer y para tratar de cometer menos errores, ¿no? O sea, porque si encuentras una persona que ya cometió cierto error, porque los ves, ¿no? Te los platican, están en las noticias, en los periódicos, ves el error y dices, ah, caray, yo estoy haciendo lo mismo que está haciendo esta persona, o eh, si hago tal cosa voy a hacer lo mismo que hicieron tal persona. Te evitas la probabilidad o sea, disminuyes la probabilidad de que tu negocio tenga problemas, ¿no? Es un tema de información, y yo creo que la información está altamente disponible para el que la quiera tener, y yo creo que la gente hoy tiene ya la capacidad de conseguir toda la información que quiera. Sí, el Y acceso a la eso, y información es eso, brutal. eso es un cambio abismal de lo que cuando nosotros éramos chavos, ¿no? Claro. ¿Y qué le pedirías
a las universidades que incluyan en sus planes de estudio para crear empresarios más exitosos? Yo lo que le pediría a a las universidades es unos cursos en la que la gente realmente aprenda a analizar riesgos. Ese es número uno. Ajá. Las demás son todas temas que si saben matemáticas y que si saben inglés, eso está bien. Pero y la otra cosa que yo creo que es importantísimo y que nadie lo hace, son cursos de cómo presentar un producto, Exacto. cómo vestirlo, cómo armarlo, cómo presentarlo. O sea, no es mercadotecnia, es cómo te vendo mi producto. ¿Cómo te explico que mi producto es fregón? O sea, y para explicarte cómo mi producto es muy bueno y por qué deberías de comprarlo o invertir en mi empresa, etcétera, te lo tengo que vender de manera adecuada, ¿no? Te lo tengo que empaquetar, poner bonito, presentártelo, o sea, dorarte la píldora pues, para que me hagas caso, ¿no? Porque la gente tiene múltiples oportunidades que invertir y cuando la gente eventualmente necesita dinero de terceros para continuar con su empresa, porque nadie le alcanza el dinero de la familia, necesita ir a buscar a alguien que invierta en ellos. Entonces tiene que saber cómo venderlo. Y eso no te lo enseña en ninguna escuela. Excelente contribución, excelente. Me gustó todo ese tema. ¿Me podrías platicar un poco más acerca de también el de analizar riesgos? ¿Por qué crees que lo debemos de incluir en las universidades? Porque la gente, o sea, todo lo que estamos hablando cuando te decía yo de, si estoy viendo o sea, voy a hacer llantas de coche, ¿no? Oye, sí consigo caucho. ¿Cuánto vale el caucho? ¿Viene de Malasia? ¿De dónde fregados viene? ¿Qué pasa si viene un huracán y destruye Malasia? Sí, o sea, la gente tiene que analizar, son todas esas cosas que a nadie se le ocurren en un momento dado, o sea, hay que hacer que la gente tenga el rigor mental, el rigor intelectual de sentarse, analizar los riesgos y en base a ese análisis de riesgos, decir, oye, la idea que tengo sí es buena o la verdad es una idea que está bastante maldita, ¿no? O sea, tienen que sentarse a analizar todos los riesgos. Y ya habiendo analizado todos esos riesgos que tú puedas saber y buscar todos los que haya, ¿eh? Es buscarle todo lo malo. Si encuentras la manera de subsanar esos riesgos, bien. O si estás dispuesto a vivir con esos riesgos para hacer un producto, ¿no? O un Claro. servicio. Y eso yo creo que es una parte importantísima, ¿no? Me gustaría saber tu punto de vista de lo que debe de analizar un emprendedor en otra persona antes de asociarse. Mira, una asociación de una empresa es como cuando te casas. Eh, pues te casas y no te quieres divorciar, ¿no? Entonces, digo, lo cual pues luego sí pasa, ¿no? Pero eh, para no divorciarte o para no separarte o tener problemas con el socio que tengas, pues tienes que ver primero que sea una persona íntegra, que sea una persona honesta, que sea una persona cabal. Y después de eso viene el tema de la preparación y de que tengan una confluencia de ideas en cuanto a qué quieren hacer. Otra cosa que a mí se me hace muy importante es que no puede ser alguien como tú. Tiene que ser alguien que sea diferente a ti para que vea el mundo de manera diferente. Y a la hora de analizar todos estos riesgos que hablamos, a la hora de analizar las oportunidades que hay en el futuro, a la hora de ver cómo lidiar con lo que sucede en el día a día, lo vea de manera diferente para que puedas tener plática y puedas tener una visión del mundo diferente digo, inclusive una preparación diferente, siempre ayuda para poder reaccionar ante lo que venga. Excelente, muchísimas gracias. Eh, ¿Qué necesitaría una empresa para escalar y dejar de ser pequeña? Digamos, es una empresa que ya lleva 5 años en el mercado, se ha mantenido en un tamaño pequeño. ¿Qué necesitaría saber o hacer para comenzar a escalar y dejar de ser pequeña? La respuesta es bien fácil. Tener al mejor equipo gerencial posible. Yo conozco
muchas empresas que han tenido un producto mediocre y un equipo administrativo muy bueno que han hecho bien las cosas. Y conozco empresas que han tenido un excelente producto con un equipo gerencial pobre y se los ha llevado la fregada. Entonces, lo que tú quieres es gente que sea la mejor posible. Contrata a la mejor gente que puedas conseguir y págales muy bien. Es más, contrata a gente que sean mucho mejores que tú. Excelente. ¿Sí? Contrata a gente que esté más capacitada que tú, que sea más fregona que tú, porque lo que se trata es que ayudar a jalar la carreta, no que los tengas que estar empujando. Entonces, si tú contratas a una persona poco capacitada y que le pagas poco, pero que medio hace la chamba, lo que va a pasar es que tú vas a tener que estarlo subsidiando con tu tiempo para hacer lo que esa persona no hace. Tú lo que quieres es alguien que esté abajo de ti en lo que está haciendo, que lo haga y esté sobrado, que tenga mayor capacidad de lo que se requiere para el puesto, porque cuando esté sobrado te va a ayudar a hacer más cosas. Y ese cuate eventualmente le vas a ir dando mejores puestos y te va a ir ayudando a que la empresa sea mejor. Entonces, al final de cuentas, todo lo que, o sea, cualquier empresa, si ya tienes un producto que hace sentido, un servicio que hace sentido y que la gente lo requiere, etcétera, lo único que importa es la ejecución. Y la ejecución solamente la logran las gentes capacitadas, las gentes que son, o sea, las gentes que pueden hacerlo. Una persona mediocre. Y voy a tocar un tema que no les va a gustar a muchos, pero, o los familiares. No siempre son los buenos. Normalmente no son los buenos. ¿Sí? Entonces tienes que contratar a la mejor gente posible y le tienes que pagar bien. Porque acuérdate que cuando dicen que si tienes una persona que trabaja contigo y le pagas muy poco, solo hay dos opciones. O te está robando o es muy bruto, ¿no? Entonces, si tienes gente que acepta un salario bajo y es gente que puede hacer las cosas, pues no, al revés. Págales muy bien y que te ayuden a que la empresa sea mucho mejor y se haga más grande rápido. Las últimas dos preguntas. Primero, ¿qué elementos debe de tener una empresa para que tú decidas invertir en ella? Fíjate, vamos a regresar al análisis de riesgos, ¿no? Lo mismo. O sea, primero tiene que ser un producto o servicio que la gente quiera. O sea, que sea algo que se necesite. O sea, si vas a llegar con algo que ya existe, pues tienes que llegar con algo mejor. Si vas a llegar con algo nuevo, vas a llegar con algo que nadie haya hecho, lo cual pues, es difícil, pero bueno, puede pasar. Segundo lugar, tiene que ser una empresa que las variables que la afecten sean controlables. Por ejemplo, si tienes una empresa que depende de una materia prima para realizar el producto, solo de una materia prima para realizar el producto, ¿no? O sea que la gran parte de su costo de producción está ligado a una materia prima, pues es difícil que lo hagas. Si te voy a poner un ejemplo, nosotros tuvimos en la época de Nexus Capital, invertimos en una empresa que hacíamos botellas de PET, como las de refrescos. Oye, nos iba re bien, pero el 95% de nuestro costo de producción era la resina PET. La resina PET proviene del petróleo. Entonces nos iba súper bien y hicimos todo el proceso para sacarla a bolsa en México y en Estados Unidos. Y 3 semanas antes de salir a bolsa, el presidente George Bush invade Irak, ¿no? El petróleo se dispara. El petróleo se va a las nubes. Pues obviamente se acabó la oferta pública y se acabó. Y esta compañía tenía otro problema, que dependía de muy pocos clientes, porque fabricaba las botellas de PET con una materia prima que era casi todo el costo, y le vendía a los embotadores de refrescos, que son 5, ¿no? Y de los cuales primordialmente le vendía a Coca-Cola, ¿no? Claro. Pues le vendía muy poco a Pepsi y a los otros, porque no importaba. Entonces, pues ya te subieron el costo horrible porque se subió el petróleo y tú no le puedes traspasar tu incremento en costo a tu cliente así nomás porque no te dejan.
pues te viene el apretujón de márgenes y pues, obviamente tus números cambian radicalmente. Entonces, esos son el tipo de cosas que tienes que ver empresas que no dependan de pocos proveedores, que no dependan de pocos clientes. Otra cosa que es importante, que tengan acceso al consumidor final, para mí. Si tú, por ejemplo, las empresas que le surten a la industria automotriz, que hay muchas, pero pues, tú tienes que ir a que te autoricen los precios, en cuánto les vas a vender las autopartes. Tú llegas con Ford o con Volkswagen o con lo que quieras a venderles el producto, pues te van a dejar ganar, pero quién sabe cuánto, ¿no? Claro. Y como es tu único cliente, pues a ver cómo le haces o sea, tu rentabilidad depende de lo que el señor decida. En cuanto que si tu rentabilidad depende de que te vayas al consumidor final, pues el mercado va a decidir y tú si haces un producto muy bueno, pues lo vas a subir el precio. Si haces un producto malo, pues no lo vas a subir el precio, pero ya depende de ti. No depende de que otro cuate te diga qué hacer o qué no hacer, ¿no? Pues son ese tipo de cosas que se está revisando para entrar en una empresa, ¿no? Y la competencia, si estás en un mercado que vas a competir contra monopolios, pues va a estar muy complicado, ¿no? Exacto. Entonces, por eso tienes que ser lo más abierto, que tengas muchos proveedores, que tengas muchos clientes, o sea, evitas riesgos, ¿no? Perfecto, excelente. Entonces, básicamente. Oye, Luis, ya has sobrevivido a varias crisis aquí en México y está por entrar o golpear una mundial. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para los próximos meses? Hay veces en la vida que no hay que hacer nada. Hay que quedarse tranquilo, ver qué pasa. Cuando no tienes claridad de qué va a pasar, y aquí tenemos dos problemas en México, tenemos claridad de crisis mundial y tenemos falta de claridad, tenemos falta de claridad de crisis mundial y tenemos falta de claridad de política. Entonces aquí tenemos como que el double whammy, ¿no? Yo me esperaba, a menos que tengas algo que sea absolutamente ganador y que la gente te lo pida como locos. O sea, no sabemos cómo va a cambiar el comportamiento de la demanda de cualquier producto derivado del coronavirus, etcétera. No sabemos cómo va a cambiar el comportamiento de los consumidores derivado del desempleo, etcétera, que va a haber, de la falta de oportunidades que va a haber. Y luego pues, tenemos una política en México que en este momento, pues, digo, no es una política pro negocios, ¿no? Exacto. Entonces, pues a menos que tengas algo sumamente ganador, mejor espérate. Claro. Toma clases, vete a hacer una maestría o algo, ¿no? Pero, porque hay veces que no, hay veces que lo mejor que uno puede hacer es no hacer nada. Perfecto. Y digamos que pasa toda esta pandemia, todo empieza a la nueva realidad. ¿Cuál sería tu pronóstico para México, pero para los próximos 15 años? Úchale. Pues depende del liderazgo del país en manos de quién está. O sea, yo creo que si tenemos gobiernos con tendencias socialistas, la cosa no va a ir bien. Exacto. Si tenemos, o sea, si el gobierno interfiere menos en la operación del sector privado, pues sería lo mejor que puede pasar. Digo, yo creo que el gobierno, mientras más chico, mejor, y mientras menos se meta, mejor. Entonces, pues en este momento, digo, de aquí a las elecciones de 2021, o sea, o dependiendo de lo que pase en los próximos 4 años, veremos las perspectivas del país. Yo creo que este país tiene todo para salir adelante de manera espectacular, pero con un gobierno que ponga las políticas adecuadas para que el emprendedurismo tradicional del mexicano, para que la preparación de los mexicanos, que cada día es mejor, sea utilizada. Lo que menos queremos es que todos esos ingenieros que se producen en México al año, que por cierto ya son más que en Alemania, los que producen en México, pues están yendo fuera, no están quedando aquí. Toda esa gente que puede generar actividades productivas muy interesantes, si las condiciones para hacerlo no se van a dar aquí, se van a ir a otro lado, entonces pues van a progresar, pero en otro lugar, no va a ser aquí. Entonces yo creo que estamos entrando ya a política y ese es un tema que podríamos estar horas, ¿no? Así es, ese es un tema para otro café.
Exacto. Perfecto, Luis, pues te agradezco muchísimo. Déjame recomendarte, porque en las preguntas que me mandaron hablaban de algún otro libro que podría leer gente. A mí me gustaría que le recomendaras a los chavos que están con ustedes. Hay un grupo de capital privado en Brasil que se llama 3G Capital, Ajá. que te voy a decir lo más interesante de estos cuates. Estos cuates crearon un fondo nuevo cuando su fundador es un cuate que se llama Jorge Pablo Lehmann, tenía 60 años. Oh. Creó un fondo nuevo. Ellos compraron Anheuser-Busch, compraron Heinz, compraron una bola de empresas, Burger King, etc. Y les han sido súper exitosos. Pero digo, tienen un libro que se llama Think Big, pero lo importante del libro es te muestran cómo formaron ese fondo. Esos cuates ya habían hecho cosas en la vida, pero luego ya a cierta edad decidieron juntarse y ya grandes hicieron una cosa completamente nueva. O sea, a los 60 años hicieron algo completamente nuevo y les ha ido de maravilla. Entonces, para que la gente entienda que el emprendedurismo es en cualquier momento, no es cuando tienes 25 años, es en cualquier momento. Y pues la gente puede estar chambeando en lo que quiera y un día cambia de idea y se le ocurre inventar algo y le sale. Entonces, son cosas que sería interesante para la gente, o sea, leer ese tipo de libros para ver que siempre hay oportunidades. Inclusive ahorita que la cosa en México se ve muy triste, puede haber oportunidades, hay que estarlo viendo, pero pues hay que ser muy riguroso en el análisis de los riesgos para ver si te avientas o no te avientas. Claro. Y si no, mantener lo que ya se tiene. Exacto. Think Big, perfecto. Y te reitero, te acabas de convertir en uno de los padrinos de la universidad. Cualquier otro libro, cualquier otro tema, cualquier otra cosa con la que quieras colaborar, tienes la puerta completamente abierta. Rafa aquí está haciendo un trabajo excelente. Posiblemente nos crucemos pronto en algunos otros proyectos, porque tenemos la misma visión de estar ayudando a la gente, a las empresas, a los emprendedores, y en estos momentos, si no nos damos entre nosotros las manos, nadie va a hacer nada. Hay que echarle ganas de ayudarnos todos a todos. Así es, definitivamente. Pues, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás compartiendo con tu familia, sabemos que tienes muchas cosas que emprender, muchas cosas que dirigir todavía, y a nombre de Instituto Expansión, todo el personal de maestros y de alumnos, te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo, un regalo hasta allá, hasta tu casa, que pronto vas a recibir, y muchas gracias. En comunicación más adelante. Muchas gracias, a sus órdenes, cuando quieran platicamos de lo que quieran. Excelente, perfecto, muchas gracias, Luis. Suerte, bye. Hasta luego.